En aquel tiempo uno de los comensales dijo a Jesús: Dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Jesús le contestó: Un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora del banquete mandó un criado a avisar a los convidados: Venid, que ya está preparado. Pero ellos se excusaron, uno tras otro. El primero le dijo: He comprado un campo y tengo que ir a verlo. Dispénsame, por favor. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dispénsame, por favor. Otro dijo: Me acabo de casar y naturalmente no puedo ir. El criado volvió a contárselo al amo. Entonces el dueño de casa, indignado, le dijo al criado: Sal corriendo a las plazas y calles de la ciudad y tráete a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. El criado dijo: Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía queda sitio. Entonces el amo dijo: Sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y se me llene la casa. Y os digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, comentando el Papa Benedicto XVI este himno cristológico del que hemos escuchado en la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo encarnado y humillado en la muerte más infame, la de la crucifixión, se propone como modelo vital para el cristiano. En efecto, como se afirma en el contexto, debe tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, sentimientos de humildad y donación, desprendimiento y generosidad. Aprender a sentir como sentía Jesús, conformar nuestro modo de pensar, de decidir, de actuar a los sentimientos de Jesús. Si nos esforzamos por conformar nuestros sentimientos a los de Jesús, vamos por el camino correcto. Y lo volví a repetir esta idea en Benedicto XVI. Creo que el elemento fundamental de la primera parte del himno es la invitación a tener los mismos sentimientos de Jesús. Tener los mismos sentimientos de Jesús significa no considerar el poder, la riqueza, el prestigio como los valores supremos de nuestra vida, porque en el fondo no responden a la sed más profunda de nuestro espíritu. Qué bonito. El poder, la riqueza, el prestigio no responden en el fondo a nuestra sed más profunda de nuestro espíritu, sino abrir nuestro corazón al otro con mayúscula, llevar con el otro el peso de nuestra vida y abrirnos al Padre del cielo con sentido de obediencia y confianza, sabiendo que precisamente obedeciendo al Padre seremos libres. Tener los mismos sentimientos de Jesús ha de ser el ejercicio diario de los cristianos.
y aprenderemos a tener los mismos sentimientos de Jesús, pasando largos ratos en contacto con Él, delante de Él. Ciertamente Cristo posee la naturaleza divina con todas sus prerrogativas, pero esta realidad trascendente no se interpreta y vive con vistas al poder, a la grandeza y al dominio. Cristo no usa su igualdad con Dios, su dignidad gloriosa y su poder como instrumento de triunfo, sino de distancia y expresión de supremacía aplastante. Al contrario, Él se despojó, se vació a sí mismo, sumergiéndose sin reservas en la miserable y débil condición humana. La forma divina se oculta en Cristo bajo la forma humana, es decir, bajo nuestra realidad marcada por el sufrimiento, la pobreza, el límite y la muerte. Así pues, no se trata de un simple revestimiento, de una apariencia mudable, como se creía que sucedía a las divinidades de la cultura grecorromana. La realidad de Cristo es divina en una experiencia auténticamente humana. Dios no solo toma apariencia de hombre, sino que se hace hombre y se convierte realmente en uno de nosotros, se convierte realmente en Dios con nosotros. No se limita a mirarnos con benignidad desde el trono de su gloria, sino que se sumerge personalmente en la historia humana, haciéndose carne, es decir, realidad frágil, condicionada por el tiempo y el espacio. Qué bonito. Dios no se limita a mirarnos con benignidad, pero a mirarnos desde el trono de su gloria, se abaja hasta nosotros. Esta participación radical y verdadera en la condición humana, excluido el pecado, lleva a Jesús hasta la frontera que es el signo de nuestra finitud y caducidad, la muerte. Ahora bien, su muerte no es fruto de un mecanismo oscuro o de una ciega fatalidad. Nace de su libre opción de obediencia al designio de salvación del Padre. El apóstol añade que la muerte a la que Jesús sale al encuentro es la muerte de cruz, es decir, la más degradante, pues así quiere ser verdaderamente hermano de todo hombre y de toda mujer, incluso de los que se ven arrastrados a un fin atroz e ignominioso. Pero precisamente en su pasión y muerte, Cristo testimonia su adhesión libre y consciente a la voluntad del Padre. Como se lee en la carta a los Hebreos, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Por eso, vuelvo a repetir esta idea del Papa. Esta es la idea fundamental de esta primera parte de este himno: tener los mismos sentimientos de Cristo. Y terminaba el Papa su reflexión con unas palabras de un gran testigo de la tradición oriental, Teodoreto, que fue obispo de Ciro en Siria en el siglo V. La encarnación de nuestro Salvador representa la más elevada realización de la solicitud divina en favor de los hombres. En efecto, ni el cielo, ni la tierra, ni el mar, ni el aire, ni el sol, ni la luna,
ni los astros, ni todo el universo visible e invisible, creado por su palabra, o más bien sacado a la luz por su palabra, según su voluntad, indican su inconmensurable bondad, como el hecho de que el Hijo unigénito de Dios, el que subsistía en la naturaleza de Dios, reflejo de su gloria, impronta de su ser, que existía en el principio, estaba en Dios y era Dios, por el cual fueron hechas todas las cosas. Después de tomar la condición de esclavo, apareció en forma de hombre por su figura humana. Fue considerado hombre, se le vio en la tierra, se relacionó con los hombres, cargó con nuestras debilidades y tomó sobre sí nuestras enfermedades. Teodoreto de Ciro prosigue su reflexión poniendo de relieve precisamente el estrecho vínculo que se destaca en el himno de la carta a los filipenses entre la encarnación de Jesús y la redención de los hombres. El Creador, dice, con sabiduría y justicia actuó por nuestra salvación, dado que no quiso servirse solo de su poder para concedernos el don de la libertad, ni amar únicamente la misericordia, ni armar únicamente la misericordia contra aquel que ha sometido al género humano, para que aquel no acusara a la misericordia de injusticia, sino que inventó un camino rebosante de amor a los hombres y a la vez dotado de justicia. En efecto, después de unir así la naturaleza del hombre ya vencida, la lleva a la lucha y la prepara para reparar la derrota, para vencer a aquel que un tiempo había logrado inicuamente la victoria, para librarse de la tiranía de quien cruelmente la había hecho esclava y para recobrar la libertad originaria. Qué precioso, ¿no? Jesús haciéndose hombre, rebajándose a nuestra condición humana para librarnos de esa derrota que habíamos sufrido por el pecado, por el enemigo. Pidamos a Él mismo, a Jesús que está aquí en la Eucaristía, presente en el sagrario, que nos ayude a tener sus mismos sentimientos, a tener sus mismos sentimientos, como lo tenía también la Virgen María. Si Él humilde, la Virgen humilde esclava.